Tengan todos muy buenas noches. Nuevamente bienvenidos sean a esta última jornada, última y quinta jornada de nuestro Congreso Nacional en Derecho. El día de hoy vamos a tocar el área constitucional y vamos a estar con dos ponentes expositores bastante reconocidos en el ámbito constitucional, mismos que de igual forma son docentes del área y la materia de Derecho Constitucional. Vamos a tener la presencia del doctor Vargas Ceballos y de igual forma del doctor Pinto Dávalos. Es así pues que vamos a presentar a nuestro primer expositor, nuestro primer ponente, el doctor Roberto Vargas Ceballos, quien dentro de su experiencia profesional y académica evidentemente, ha sido exdecano de Derecho de la UTBOL, ex docente de Derecho en la Universidad Mayor de San Simón, ex docente de Derecho en la Universidad Franz Tamayo, Unifrance, ex docente en la Universidad Salesiana, ex docente de la Universidad Domingo Savio, ex asesor del Ministerio de Comercio Exterior y actualmente funge en el ejercicio libre de la profesión y asimismo como docente de pre y posgrado en Derecho Constitucional. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Roberto Vargas, el auditorio es suyo, adelante. Guardemos un minuto, por favor, nuevamente estamos con el problema de la señal con el doctor Vargas, al igual que ayer. Unos minutitos, por favor. Doctor Vargas, buenas noches. Si nos escucha, nos confirma, por favor. Doctor. Sí. Bien, doctor, sí, ya habíamos hecho la presentación. Puede habilitar su cámara, su micrófono y el auditorio es suyo, doctor. Gracias, muy buenas noches. Agradezco la invitación que me hayan realizado para este congreso. Mi ponencia en esta oportunidad va a ser justamente contribuir al derecho a través de esta nueva doctrina que está naciendo del derecho constitucional abusivo, en el cual me permito establecer este trabajo y compartir con todos los que nos están escuchando y viendo por este medio de Zoom. Primeramente, para entender el derecho constitucional abusivo, debemos entender y comprender el populismo de los gobiernos que están emergiendo tanto en Europa como también en América a través del populismo para llegar al constitucionalismo abusivo. La Constitución debe ser capaz de contener el ansia de poder populistas y megalómanos que buscan extender su mandato más allá de los límites establecidos constitucionalmente. En Latinoamérica encontramos ejemplos muy ilustrativos que aún determinado que éste tenga de gobernantes han hecho un abuso que algunas instituciones democráticas y constitucionales para perpetuarse en el poder. Hoy en esta oportunidad les hablaré del carácter populista de algunos gobernantes y del constitucionalismo abusivo al que estos han recurrido. El populismo, enemigo de las democracias liberales. Para Vargas Llosa, se trata de una especie de epidemia viral que ataca a países desarrollados y no desarrollados. El populismo es una degeneración de la democracia que puede acabar desde
dentro. El gobernante populista es un oportunista, es por lo general quien se aprovecha de por lo menos dos factores que contribuyen a alcanzar su propósito, reunir y de alcanzar su propósito megalómano. El primer factor es la efervescencia de su popularidad. Busca el clamor popular, busca endiosarse primero, en conquistar a la población. El populista es complaciente con esas pasiones, por ello está en esas condiciones de seducir a un grupo de la población mediante discursos o políticas netamente demagógicas. Apela al instituto de la persona, la desconfianza y miedo. Así es su actuar. Diferente que nosotros. De ahí el éxito arrollador que el gobernante populista obtiene tan fácilmente en sociedades que están en crisis o en situaciones imprevistas. Caso Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Cuba. El segundo factor que saca provecho el populista es precisamente el momento que vive en crisis una sociedad. Él aprovecha un déficit de la democracia. El éxito del gobernante proviene de la decepción de la población, anteriores gobernantes que prometieron mucho, pero no consiguieron honrar sus promesas, tal el caso de Bolivia. Tras la decepción, el populista y megalómano se presenta como el héroe, como el salvador que ofrece la solución a los problemas. Pero en la realidad, las soluciones ofrecidas son efímeras. Solo complacen a la multitud en el instante. Las soluciones se presentan como alternativa fáciles de llevar a cabo, disimulando las genuinas dificultades para implementarlos. El gobernante populista no escatima en sacrificar el futuro de una sociedad por un presente fugaz. Una de las desviaciones típicas del líder populista utiliza para engañar a un grueso de la población es la pretensión democrática con la que se viste para darle legitimidad a su proyecto de concentración de poder. El gobernante populista usa y abusa de la idea de la democracia, en particular de la idea de soberanía popular. De ahí que por la efervescencia de su popularidad y ante un escenario de crisis constitucional, existe el riesgo elevado de que el populista haga en el ejercicio autoritario de su poder. Aquí es donde aparece la idea del término constitucionalismo abusivo. El término de constitucionalismo abusivo fue acuñado por David Landon para hacer referencia al uso de mecanismos de cambios constitucionales en aras de convertir a un Estado democrático en un Estado menos democrático. En el constitucionalismo abusivo, el gobernante populista utiliza herramientas constitucionales para retener y ejercer ilegítimamente el poder. Estas herramientas o vías pueden ser de tres tipos: la reforma de la Constitución, la creación de una nueva Constitución o la intervención de las salas constitucionales
o tribunales constitucionales o cortes supremas que avalan cambios constitucionales antidemocráticas, tal el caso boliviano en el referéndum del 21F, y también podemos ver cuando se quería reformar el artículo 186, que no se pudo mediante la reforma constitucional. Tuvo que acudir al mecanismo constitucional de la Sala Constitucional, o llamado en Bolivia Tribunal Constitucional, que le ha dado su legalidad para decirle algo de ser candidato a la presidencia y de ser reelecto con un discurso del tratado que tiene Bolivia del Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 23, caso que el Tribunal Constitucional le dio el respaldo. Ahí nace el derecho constitucional abusivo. Cuando el gobernante populista pretende la reforma de la Constitución, tiene un primer obstáculo, lo que dije y señalé, el 21F, el referéndum. No pudo, entonces tuvo que acudir a la Sala Constitucional. Protegido la Constitución, en su artículo 186, dice que el periodo del presidente es de 5 años, pudiendo ser reelecto por única sola vez, y intentar forzar la Constitución por vías constitucionales, como es el Tribunal Constitucional, ha hecho que vayamos a la reelección del 2019, lo que se ha visto también el 2019, el famoso fraude electoral. Lo que se ha visto también y se ha visorado es las famosas masacres de Sacaba o Sencata que el gobierno acude. Pero si se respetaba y se respeta la Constitución en su amplio género, no hubo ni podía haber ninguna de las situaciones. Fue claro el 21F cuando el gobierno debió cumplir el mandato constitucional y cuando se le dijo no se puede reformar, pero tuvo que acudir a lo que estamos viendo en esta tendencia del constitucionalismo abusivo. Para sustentar este impedimento, el gobernante populista suele apelar a la soberanía popular, a la confrontación, al enfrentamiento, en que caras y caras entre ciudad y campo nos enfrenta a lo que suele llamarse la soberanía popular. Como el poder reside en el pueblo, entonces el pueblo, titular de la soberanía, si pudiera avalar mediante un referéndum que no ha aceptado la modificación de una cláusula pétrea, y como el populista goza de una popularidad, es posible que esta alternativa prospere. En otras ocasiones, el gobernante populista es consciente del carácter inmodificable o intangible de la prohibición de la reelección, pero busca la perpetuación en el poder a través del miedo, de la utilización innecesaria, inadecuada de la Constitución. Busca interpretar, modificar a su antojo, manejando a los órganos del poder judicial y legislativo, no respetando la independencia de los órganos del Estado. En este caso, la alternativa es la creación de una nueva constitución. Para ello, el populista emprende una campaña para consultarle al pueblo si está de acuerdo con convocar a una asamblea constituyente para crear una nueva constitución. Aquí el gobernante populista, en la efervescencia de su popularidad, se aprovecha de la idea de poder constituyente. En esta parte voy a hacer una capite.
el ministro, no ministro, sino el Chávez, busca demostrar y no demuestra lo que determinamos o lo que decimos, el fraude electoral, no pudiendo encontrar, ¿para qué? Para buscar el mecanismo constitucional y decir, vean, ahí está, señores, que no hubo fraude electoral, ganó las elecciones el presidente Juan Evo Morales Ayma, por tanto, hay que plantear un recurso de nulidad hasta el vicio más antiguo. Señor Luis Arce Catacora, debe usted restituir el gobierno a Evo Morales. No pudieron. Buscan amañar en el texto constitucional el problema de Áñez. Golpe de Estado, no sucesión constitucional. No interpretan el espíritu de la Constitución. Si no interpretan el espíritu de la Constitución, por eso es necesario ver este aspecto. De acuerdo con la teoría del poder constituyente, este tipo de poder es ilimitado, es decir, carece de limitaciones formales y materiales para la creación de la Constitución. El poder constituyente sería libre para incorporar cualquier contenido en la Constitución, lo que le permitiría establecer reelecciones indefinidas o, en el peor de los casos, elecciones presidenciales de carácter vitalicia, de un poco más no hereditarias. Entonces, ¿para qué hubo la Revolución Francesa? ¿Para qué se planteó en el Estado boliviano desde la primera Constitución como estudiosos del derecho constitucional? Esta doctrina que está modernamente dándose el constitucionalismo abusivo, el querer tratar, modificar o interpretar la Constitución a su regalado antojo. El poder constituyente sería libre para incorporar cualquier contenido en la Constitución, lo que le permitiría establecer reelecciones indefinidas, lo que le hace peor a los casos de reelección en esta teoría de la que estamos viendo del poder constituyente. Esta forma de gobierno populista podría diseñar una constitución americana, latinoamericanos, a sostener que las mismas razones que justifican el carácter limitado de poder de reforma constitucional debería justificar la necesidad de imponer límites al poder de creación de una constitución. Bolivia ha creado la Constitución, Bolivia ha creado un mecanismo constitucional para respetarlo, para interpretarlo, pero de acuerdo a lo que el soberano ha redactado a través de él y no de los intereses políticos. Cuando son estas autoridades los que tienen que enfrentarse con el problema de las elecciones presidenciales vitalicias o elecciones de carácter indefinidas. En estos casos, la sala o el tribunal o la corte resuelven el problema decantándose por el derecho a optar el cargo de presidente, lo que trae aparejada como consecuencia la inaplicabilidad o la inconstitucionalidad de la regla prohibitiva de elecciones indefinidas o elecciones vitalicias para el cargo de presidente de la República. Aquí es donde se plantea el tema si puede haber inconstitucionalidades en la Constitución y si las salas constitucionales o cortes tienen competencia para controlar la constitucionalidad de normas constitucionales.
como bien nos recuerda Viciano y Moreno, si el objetivo tradicional del derecho constitucional así dio el control y justificación del poder, no debe extrañarnos que una de las constantes preocupaciones de la Constitución sea la de la limitación temporal de su ejercicio. La injerencia constitucional, para ocupar un término de Santori, debe estar articulada para evitar la acumulación permanente del poder en uno solo. Se suele partir de la existencia de las antinomías constitucionales, es decir, tienen que resolver un conflicto entre el derecho a optar a cargos públicos, a presidente de la República y la prohibición de reelección presidencial. El constitucionalismo abusivo, según la expresión del profesor David Landon, hace referencia a procedimientos constitucionales que formalmente parecen perfectos, pero que sustancialmente son fraudulentos. Son casos en los que la mayoría usan ciertos procedimientos para instalarse o perpetuarse en el poder y para deshacerse de los mecanismos de control, como la separación de poderes o la independencia judicial, que son los dispositivos esenciales del constitucionalismo para evitar abuso de poder y garantizar la alternancia democrática. Landon se refiere a reformas constitucionales que buscan atrincherar en el poder a un gobernante, como el referéndum para una segunda reelección de Uribe, tal el caso, en buena hora tuvo que la Corte Constitucional no determinar la reelección indefinida, el caso en Venezuela, el caso en Bolivia. El Congreso peruano, que es unicameral, declaró el pasado año la vacancia o cesación en el cargo de presidente de la Constitución, que permite esa declaración en casos de permanente incapacidad moral del presidente. El argumento del Congreso es que contra Vizcarra cursa unas investigaciones por supuestos casos de corrupción de la Constitución hoy se convierten en dueños de la acción. Las Cortes no actúan solo solas,
agarrar a una persona, cuando utilizan los mecanismos constitucionales para infiltrarse en instituciones del Estado, pero no para manejar en forma de derecho o en forma legal, sino para manejar arbitrariamente y bajo confusión y hacer entender a la población que el mecanismo que están utilizando es legal. El artículo 110 de nuestra Constitución dice: las personas a la jurisdicción y competencia de autoridades jurisdiccionales. Pero, sin embargo, no se respeta la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el debido proceso como guardianes de nuestra Constitución. Pero, sin embargo, caso Marco Pumar y otros que podemos ver que con el afán de perpetuarse en el poder, de establecerse en el poder, crean el miedo, pero utilizando mecanismos constitucionales, interpretando sesgadamente la Constitución para hacer cacerías de brujas. ¿Cómo se maneja el poder en el país, en Bolivia? El Procurador General del Estado que no si hubo o no fraude. Veamos frente a un Cuba y ahora a implementarse en otros países. La Constitución es un mecanismo de control, acción, un contrato social entre pueblo y gobierno, pero no un mecanismo. No es la Constitución de un manoseo político. Es digno de interpretarlo el mecanismo para poder interpretar y manejar las últimas leyes que hemos hecho de retroceder. De Y resulta que cuando uno revisa la actual política del Estado, cuando se revisa esta Constitución Política del Estado del 2009, va a encontrar con que básicamente es una constitución muy ampulosa, es una constitución bastante desarrollada en algunos conceptos y algunas ideas, y va a encontrar con que en todo el texto constitucional, en todo el texto normativo de la Constitución, va a haber solo un artículo, que es el referido al artículo 195, que va a hacer referencia directa, expresa a la auditoría jurídica como institución, digamos, novedosa dentro del ámbito jurídico boliviano. Lo curioso de esta referencia del inciso 5 del artículo 195 es que se reconoce efectivamente la auditoría jurídica como una atribución o una facultad específica que en este caso realiza el Consejo de la Judicatura, eventualmente al trabajo que realizan los jueces y administradores de justicia en general en los procesos concretos que ellos desarrollan.
Entonces, una primera aproximación que nos da esta Constitución es justamente este artículo 195, donde eventualmente se desarrolla ya la primera referencia directa de esta institución que está reconocida como una atribución o una tarea específica que realiza el Consejo de la Judicatura o Magistratura. Pero no solo ahí, en realidad, este primer pantallazo, que ya de hecho permite al día de hoy desarrollar esta institución al interior del Consejo de la Magistratura, va a dar pie también a que mediante jurisprudencia y mediante leyes de desarrollo se vaya consolidando esta institución y esta idea de auditoría jurídica a partir del trabajo que realiza la nueva institución que es la Procuraduría General del Estado. De hecho, uno va a comprender que un aporte de esta Constitución radica en el hecho de que además de crear un órgano electoral que está encargado de administrar elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia, se va a encontrar con que además se crean o se incorporan algunas instituciones, como en este caso la Procuraduría, que es una institución nueva dentro de la historia jurídico-constitucional del país. Uno cuando se pregunta, bueno, ¿qué es la Procuraduría General del Estado? Va a precisar desde la doctrina primero de extrapoder o un órgano constitucional autónomo como Pixamudio para hacer referencia a la existencia de una institución o una entidad altamente especializada que cumple una función y una tarea dentro del Estado, pero que dentro del ámbito o de organización de los procuradurías viene a ser una institución que no forma parte ni del órgano ejecutivo, ni del órgano legislativo, ni tampoco del órgano judicial, porque viene a ser una institución que goza de autonomía, tiene tareas y mandatos un órgano autónomo destinado justamente a ejercer defensa legal del Estado. Así define la Constitución y ese es el mandato que se le asigna. Pero bueno, cuando uno lee el artículo 229, el 230, el 231 de la Constitución, va efectivamente a encontrar la referencia a la defensa de ciertos roles y ciertas tareas con la misma fiscalía. En Procuraduría es una institución que tiene algunas características muy particulares, pero que en definitiva cuenta, valga el término, viene simplemente a ejercer destacan básicamente en el punto 3. Por ejemplo, en el punto 3 del artículo 231 de la Constitución, lo que dice, por ejemplo, es que la Procuraduría General del Estado tiene la función o tarea de evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas dentro